el tribunal de Cristo, un hermoso tema que les invitamos a compartir esta noche junto con nosotros, que será de mucha bendición para tu vida, para nuestras vidas, ¿cierto? Y la cronología la vamos a estar repitiendo siempre. ¿Qué es la cronología? Los sucesos, cómo se han ido desenvolviendo. Dijimos desde Génesis hasta Abraham, tenemos ahí aproximadamente 2000 años. Y de Abraham hasta Cristo tenemos otros 2000 años. Usted, cuando lea el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo principalmente, usted ve la genealogía. Y aparece Adán, hijo de Dios, engendró, y así engendró, y a veces uno no quiere saber nada con ese Mateo capítulo 1, ¿cierto? Pero después dice las generaciones, desde Adán hasta Abraham fueron 14, y así comienza a mencionar toda la genealogía de Jesucristo. Bueno, tenemos entonces desde que el hombre fue creado hasta Abraham, de Abraham hasta Cristo, ¿cierto? Y tenemos todo el periodo que se llama la ley, y de Cristo, ¿cierto?, hasta el final de los días, que es el periodo de la gracia o del Espíritu Santo. Entonces tenemos al Padre, al Hijo, que vino a morir en la cruz por nosotros, y al Espíritu Santo, que es el ministerio que está hoy en día en la tierra, guiando a muchos al conocimiento del Señor y al arrepentimiento. Estos sucesos maravillosos que han acontecido en la tierra, trayendo salvación, vida eterna a través de la sangre del Cordero de Dios, aún se están gestando en la tierra. Estamos, como dijimos la primera semana, en las señales antes del fin. Ya estamos en la quemada, se podría decir. Fin. Eso es algo real y concreto. El fin de Dios tiene varias etapas también, y eso también está escrito todo en la Biblia. Amén. Entonces tenemos las señales antes del fin. La semana pasada hablamos con respecto al arrebatamiento o el rapto, cuando Cristo venga. En la venida del Señor hay dos sucesos importantes en su venida. Uno, la venida secreta, viene a raptarnos como un ladrón en la noche. Dice que el Señor viene y nos saca de esta tierra. Y la segunda, Él vendrá con gran poder y gloria, que no lo hemos estudiado todavía, junto con nosotros, después de 7 años del gobierno del anticristo. Pero por ahora estamos centrados en lo que hablamos el lunes pasado, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pablo decía, si creemos que Jesús murió, resucitó, llevará con Jesús a los que han dormido en Él, los que ya murieron y están esperando la resurrección, y juntamente con ellos seremos arrebatados nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol San Pablo. Bueno, yo quisiera estar, no sé si tú quisieras estar para el rapto de la iglesia. ¿Quisieras tú estar o te da lo mismo? ¿Irme con el Señor? No, irnos con el Señor de todas maneras, que nos vamos, pero estar en el rapto de la iglesia. ¿Sí? Sería maravilloso, ¿cierto? A algunas personas les gustaría más que a otros, pero el asunto es que tanto los que han muerto en Cristo como los que están vivos, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en las nubes. Eso lo estudiamos la semana pasada, y así estar siempre con el Señor. Qué maravilloso evento, precioso. Y bueno, la tierra continúa. La tierra no deja de estar. La tierra sigue siendo tal cual como usted la ve. No piense usted que en ese momento hay un cambio profundo. Todo sigue, solo que comienzan sucesos aquí en la tierra, y ahí ya comienza el reloj final. Y ahí sí que podemos decir cuánto es lo que queda. Y lo que queda en ese instante serán 7 años de gran tribulación, dice la Escritura, empezando por algunos años de tranquilidad y de paz, para venir finalmente las copas de ira del Dios Todopoderoso contra una humanidad que no quiere volverse al Señor. En estos 7 años ocurren sucesos en la tierra, pero también ocurren sucesos en el cielo. Y el primer suceso que vive la iglesia al irse es el tribunal de Cristo. Y esto es súper importante porque nosotros somos los que pasamos por el tribunal de Cristo. Dios a todos, dice la Biblia, que lo que el hombre siembre, eso segará. Todos tenemos un juicio y todos tenemos que ir ante un tribunal. Los cristianos y los no cristianos. Amén. Veamos el tribunal de Cristo. Partamos. 2 Corintios 5, del 8 al 10. Dios les bendiga. Vamos a ver, subimos ante Él, nos fuimos con Él. Él nos va llevando en su amor, en su gracia, pero llegamos arriba y nos dice, tengo que pasar por esto y tenemos que juzgarte según lo que hayas hecho. Dice 2 Corintios 5, 8 al 10. Pablo dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo,
fuera del cuerpo y presentes al Señor, quisiéramos irnos. 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes al Señor, escuche esto, al Señor, serle agradables. Estando con Él o estando acá, procuramos serle agradables al Señor. ¿Por qué? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No se confunda, no está hablando de los no cristianos, está hablando de los cristianos. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este envase, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Así que pasamos por el tribunal de Cristo, es lo primero que queríamos decir. Amén. Es muy importante también que podamos entender, ¿cierto? Y afirmarnos en que, como decía mi esposo, ¿cierto? Nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, pero para recibir lo que hicimos, un galardón por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. No es un juicio para condenación, porque nosotros ya fuimos juzgados para salvación por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fueron delante de Dios ese día que usted aceptó a Cristo, ¿cierto? Fueron puestos todos nuestros pecados delante del Señor cuando usted le dijo, perdóname, Señor, todos mis pecados. Y en ese día usted fue juzgado y fue declarado perdonado, fue declarado inocente. Vamos a ver en Juan 5:24. Por lo tanto, no puede haber un juicio de condenación para aquel a quien Dios ha declarado inocente. Amén. Dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Todos los que sean arrebatados, ¿cierto?, con el Señor en el arrebatamiento, en el rapto, ¿cierto?, habrán sido librados de condenación. Los demás, los que por ese motivo no se hayan ido en el rapto, amén, en el arrebatamiento, ellos lamentablemente aquí en la tierra pasarán muy malos ratos con el anticristo y todo su sistema instaurado ya aquí en la tierra. Amén, porque no habrá... ¿Sabe que hay personas que dicen, yo me quedo, es igual me quedo? ¿Sabe que si a veces es un poco difícil servir al Señor con alegría, con gozo, a pesar de la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la oposición de nuestra carne? ¿Cómo irá a ser pretender seguir adelante en la fe sin la ayuda del Espíritu Santo? Muy, pero muy, muy difícil. Amén. Así que, amado, ni siquiera lo piense. Usted, amada, conságrese y váyase con el Señor en el rapto. No tome la micro atrasada, no se vaya en la segunda vuelta, váyase al tiro en la primera. Así es. Wow. Es una disciplina no buena en realidad. Y es importante saber que lo que decía mi esposa es muy importante, porque de repente a veces podemos confundir nosotros esto y creer de que nos podemos ir al cielo y llegando al cielo nos podemos ir de vuelta hacia otro lugar o a la condenación, más claramente. Dijimos que Dios nos salvaría de la ira. Por Él fuimos salvos de la ira. Al sonar la trompeta nos fuimos con el Señor. En ese instante los que se fueron con Cristo ya son salvos. Y eso hay que dejarlo bien establecido. Por eso que es tan importante lo que dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. La salvación se puede perder, sí, pero por descuido. La salvación es eterna, Dios la dio para siempre. Cuando a ti te dan un título, te dan en el caso de mis hijos, ellos tienen mi apellido y eso es para siempre. En el caso tuyo, como hijo de Dios, Dios te dio el título de hijo, te salvó. Pero la salvación se puede perder por descuido, por abandonar la fe. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo, este será salvado. ¿Ven? Entonces, pero sin embargo, Dios y el Señor juzgará a toda persona. La Biblia, el apóstol San Pablo dice que conforme a mi evangelio, juzgará los secretos de los hombres. Dice el apóstol San Pablo, el Señor también lo habló. El Señor habló de esto. Toda persona que anda sobre la tierra tendrá que pasar por delante de Dios. Todos. Estamos hablando de los cristianos también.
Después, otro día vamos a estudiar Apocalipsis 20, donde habla el juicio ante el gran trono blanco, donde van todos aquellos que nunca quisieron recibir a Jesús. Y serán abiertos libros que serán juzgados por sus obras, obviamente sus obras que hicieron de perversión y muchas cosas sin haber sido perdonados. Pero eso no significa que los cristianos no seamos pasados por el tribunal de Dios también. Entonces, a veces podemos vivir la vida creyendo que porque somos cristianos, entre comillas, ya nos lavamos con la sangre de Cristo, pasaremos, no pasa, nomás, dale, nomás. Pasa, pero tengo que ponerme a cuentas contigo. ¿La puede cambiar usted? Tengo que ponerme a cuentas contigo. Así que todo lo que el hombre haga, eso tendrá que ser juzgado. Amén. Entonces el Señor juzgará a todos en esta vida. A todos juzgará en esta vida. Cuando estaba haciendo este estudio, Dios me ponía en mi corazón colocar un pensamiento. Dios me hacía recordar un pensamiento que un día el Señor lo puso hace años atrás en mi corazón, que tenía que ver con, tú puedes vivir una vida sin preocuparte mucho por las cosas que Dios dirá de ti o lo que el Señor piense de tu vida. Y puedes inclusive tú decir, bueno, ya, como estoy escuchando al pastor, a la pastora, puedo esperar hasta ese día en el cual yo sea juzgado delante del trono de Dios y bueno, al final, si voy o no voy a una iglesia y muchas cosas más. Pero también tú tienes la posibilidad de pedirle a Dios en vida que Él cambie tu corazón. E inclusive yo te puedo decir que la Biblia dice que si nosotros somos juzgados, nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos condenados. Es decir, si nosotros en esta vida le decimos, Dios, por favor, cambia mi vida, cambia este carácter, Señor, yo quiero perdonar. Cada persona que le invita a Dios a que produzca un cambio en su vida aquí en la tierra, hermano, está librándose de pasar por un tribunal en el cual tengamos que salir avergonzados por nunca haber puesto nuestra intención de ser verdaderos cristianos. Así que tú puedes en esta tierra pedirle a Dios, Señor, no tengo para qué llegar arriba. Cámbiame aquí, Señor. Cámbiame aquí en esta tierra. Yo quiero que tú me juzgues acá, porque tu juicio con misericordia hará un cambio en mi vida. Yo quisiera pasar ese tribunal así en victoria. ¿Tú quisieras pasarlo en victoria? Gloria a Dios. Veamos entonces qué es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ya? Bueno, vamos al tribunal de Cristo. Habrán varias coronas. Veamos esta enseñanza sobre las coronas. Veamos algunas coronitas que me imagino que usted también querrá tener. ¿Tú me ayudas leyendo, amor? Yo voy diciendo el versículo, tú lo vas leyendo. Amén. Vamos a ver primero la corona incorruptible para los que se negaron a los deleites de Él por el reino de Dios. Vamos a ver, 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa es la primera corona que vemos nosotros. La corona para los que se negaron a los deleites por el reino de Dios. Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que corren las carreras, los futbolistas, todos aquellos, buscan una corona, ¿cómo se llama? Un balón de oro a los futbolistas, ¿cierto? Una de esas cosas que dan en las Olimpiadas, ¿cierto? Pero nosotros, dice Pablo, una corona incorruptible. Habrá una corona incorruptible para todos los que se negaron a los deleites por el reino de Dios. Todo aquel que se privó de salir a hacer lo que otros hacían. Todo aquel que dijo no. Mientras los otros lo están pasando, como decimos acá, chancho y pasándolo bien, yo estoy viviendo una vida santa. Mientras otras damas o varones hacen lo que quieren con su cuerpo, yo cuido mi cuerpo. Habrá una corona incorruptible, una corona maravillosa para aquellos que creen en el Señor Jesús. Amén. Veamos qué más. Habrá una corona para los ganadores de almas también, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aleluya, damos gracias al Señor por eso. Dice, ¿cuál es nuestra corona? Dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Habrá una corona también para los que sean ganadores de almas, para los que se han esforzado en ganar un alma. A veces no es fácil ganar un alma, hay que dedicar harto tiempo y hay veces que ganamos, o le hacemos el empeño de ganar un alma, pero finalmente esa alma no se convierte. Pero sí hay personas que han logrado ganar almas para el Señor Jesús. Algunos predican, hermano, a pesar de que se rían de ellos.
Gracias a Dios por nosotros somos perlitas de una prima tuya, ¿cierto? Aprovecho de decirle a Patricio que el retorno no se nos ve, pero solo si puedes arreglarlo, Patricio, ¿ya? Tú fuiste ganada por una prima tuya, mi hermana Sandra, que el otro día se conectaba también, ¿te acuerdas? Y yo me acuerdo que yo no estaba convertido. Y fui a la casa del tío tuyo, de tu tío, papá de mi hermana Sandra, y sabe que todos se reían de ella. Y ella decía, me empezó a hablar a mí del Señor, me estaba hablando a mí, y yo no era cristiano, me decía, que el Señor aquí, y estaban los demás hermanos de ella, y uno empezó a gritarle una cantidad de cosas, siempre estás hablando puras tonteras, y yo los miraba así porque estaba enojado, un ambiente de molestia. Y ella dijo, pero ¿qué tengo que hablarle de Dios? Porque Dios le ama, no sé. Luchó por el alma tuya, ¿te acuerdas que llegaba en las noches a orar contigo? Luchó bueno, al luchar por tu alma estaba luchando también por mi alma. Yo hoy en día digo, realmente mi hermana se la jugó realmente. Entonces, habrá una corona para los que son ganadores de alma también. Pablo dice, ¿cuál es mi esperanza, mi gozo, mi corona con la cual me gloríe? Ustedes lo son en el Señor. Habrá una corona para los que ganen almas, para los que se preocupen de ganar almitas para el Señor Jesús. Una corona hermosa que Dios te dará si tú amas las almas, independiente que... Y yo te quiero decir esto, tal vez tengas problemas en tu casa, con tu marido, con alguien, porque te anda molestando, porque tú siempre estás hablando a las personas, o porque pasas a buscar a alguien, o inviertes dinero en personas, ¿cierto? Muchos han pagado grandes precios por llevar el Evangelio a otras naciones, a otros países también. Hay corona en los cielos. Sigamos, amor. Amén. También hay otra corona que se llama la corona de vida, y esta está reservada para aquellos que vencieron la tentación. Santiago 1:12. Dice así Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Dice que la prueba y la tentación, ¿cierto? Hay que resistirla. Amén. Es difícil, ¿cierto? Muchas veces hay que llorar ahí porque la tentación viene con minifalda, o la tentación viene con bigotes, o la tentación viene, no sé, en un vaso, en fin. O la tentación viene en catch. Hay infinidad de tentaciones, ¿cierto? Y de pruebas que vivimos cada día. Y mucha gente tiende a rendirse. Dicen, si no importa, como el de allá se rinde, como el de allá se cae, qué sé yo. No, dice que es bienaventurado aquel hombre o mujer que resiste, que soporta la tentación por amor al Señor. Porque dice que es una corona que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Aquel que dice, Señor, en mi carne yo ya estaría allá, en la nata, ¿cierto? Pero te amo, Señor, ayúdame a soportar esta tentación. Ayúdame, Señor, a soportar esta prueba. Quiero salir vencedor y luchar, ¿cierto? Luchar contra aquella cosa, aquella tentación, aquella prueba que nos hace caer en amargura, que nos hace renegar, tal vez que nos hace perder el gozo, en fin. Luchar y soportar la tentación. Dice que esa es la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. También hay otra coronita o coronota, que es la corona de gloria. Y esta es ni más ni menos que por ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Primera de Pedro 5:2-4. No es por demás servir al Señor. Amén. Negarse. Tomar la cruz a cuesta cada día no es por demás, sería una injusticia de Dios, ¿cierto? Que llegáramos todos al cielo y tuviéramos todo el mismo galardón, o todos tuviéramos corona después de que alguno se esforzó y se negó por el servicio a Jesucristo, y otro dijo, igual nomás, igual, Dios perdona. Amén. Sí, Dios perdona, Dios nos perdonó en la cruz del Calvario, pero también va a haber galardón. Amén. Dijimos Primera de Pedro 5:2-4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aleluya. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el maravilloso, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible
incorruptible de gloria. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dice que debemos apacentar, cuidar, ¿cierto? La grey, las ovejitas del Señor que están entre nosotros, no con fuerza, y te quedas si lo haces. Y no, dice, ni porque nos estén obligando, ni porque nos hayan puesto contra la pared. Dice, voluntariamente, con amor, con gozo, ¿cierto? No por ganancia deshonesta, no por dinero, sino con un ánimo pronto, amén. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado y tú me obedeces y tú lo haces, no. Amén, sino dice siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca Él, el soberano, el todopoderoso, mi Señor, el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya, maravilloso es el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren la corona incorruptible de gloria? Amén. Ay, sí, yo la quiero. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Amén. Hay otra corona más, que es la corona de justicia, que está reservada para todos aquellos que esperan su venida, aquellos que están velando, aquellos que dicen, Señor, que yo no me desenfoque, Señor, que yo no me distraiga, ven, Señor Jesús. Amén. Y esa está en 2 de Timoteo 4:8. Dice así, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, gloria al Señor. No aquellos que la tuvieron por tardanza, no, aquellos que aman su venida. Ven, Señor Jesús, y están ahí enfocaditos, como decíamos, ¿cierto? Como las vírgenes prudentes, esperando la llegada del esposo. Para ellos está guardada la corona de justicia. Y con respecto a lo que decía antes usted de la corona de gloria, apacentar la grey de Dios, Pablo dice, y si yo predico el evangelio, dice, me es puesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio, dice. Esto es súper importante porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y qué lindo, como decías tú, poder recibir una corona de gloria o una corona de justicia. Hermano, qué lindo estar delante. Ya solo estar delante del Señor es maravilloso, pero qué más lindo poder ser fiel y amar al Señor. Amén. Bueno, sigamos con este tema. Vamos a ver algunos juicios que habrán también, ahora, porque recién hablamos sobre las coronas, pero ahora vamos a entrar un poquito más directamente sobre los juicios de Dios. Algunos juicios, porque hay muchas partes donde Dios menciona la vida eterna y lo que vendrá. Pero vamos a ver algunos juicios, ¿ya? Veamos. Por ejemplo, ¿en qué seremos juzgados? Y prestemos atención. ¿En qué seremos juzgados? En el uso de la lengua y el juzgar sin misericordia. En el uso de nuestra lengua y cómo juzgamos sin misericordia. Mire, Romanos 14:10 vamos a leer, porque por aquí y por acá hay personas que llegan y usan la lengua. Y no les importa hablar de Pedro, Juan, de Diego, y aún hablar de personas llamadas por Dios, aún hablar de ministros o hablar de personas en general. Es muy importante saber que Dios dijo al Señor, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Seremos juzgados por el uso de la lengua. Vamos a leer Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y menciona de nuevo el tribunal de Cristo. Dice, todos iremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Qué terrible poder que Dios te muestre a alguien que a lo mejor tú lo mirabas muy por debajo, ¿cierto? No tiene unción, no sé, la sierva, el hermano, este hermanito, mira cómo llega a la iglesia, ¿cierto? Ni aquí, allá, y juzgamos según las apariencias. Y mira a esta persona, y a veces, lamentablemente, usamos nuestra lengua para contaminar personas. Sin embargo, dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué lo menosprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Uno solo es el juez. Entonces, qué terrible entonces que Dios tenga que juzgarte, porque nunca tuviste una mayordomía de tu lengua. Y cuando estés en el tribunal de Cristo,
tengas que, lamentablemente, pedir perdón, porque vas a tener que pedir perdón, porque de eso trata esto. Tendrás que pedir perdón, porque estás ante Cristo, tu abogado, obviamente, gracias a Dios tenemos un gran abogado, pero no es alegre. Si en algún momento tú has sido redarguido por Dios aquí en la tierra y has cometido una tontera y después te has arrepentido delante de Dios, te sientes muy mal. Pero yo me imagino estar delante del Señor. Debe ser terrible que Dios tenga que decir, no fue ninguna bendición, no fuiste ninguna bendición como tú hablabas. Y tal vez usted que me está viendo se enoje conmigo hasta ahora, pero ¿qué mejor no nos arrepentimos de la manera que hablamos? ¿Por qué no nos arrepentimos de juzgar al criado ajeno y de las cosas que dijimos? ¿Sabe, hermano? Y qué terrible, y a muchos nos ha pasado, y yo sé que a usted también, a muchos nos ha pasado, que hablamos algo de alguien en algún momento y después tuvimos que acercarnos a pedir perdón, y yo prefiero pedir perdón aquí en la tierra. Yo por lo menos prefiero pedir perdón aquí en la tierra. Sí, es verdad. Y si juzgo a alguien, prefiero ir a pedirle perdón. Y nada de echarle tierrita. Perdón, porque en realidad fui súper liviano con mi lengua y hablé mal de usted. Haya sido como haya sido, inmadurez, o sea, andaba en un mal día, o simplemente, pero qué terrible cuando no nos justificamos y no lo queremos hacer. No es así. Tenemos que tener un corazón como el que Dios quiere que tengamos. Amén. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin amor, sin misericordia. Bueno, digamos misericordia es como la anestesia, ¿o no? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero Señor, ¿por qué me estás hablando? Me estás jugando tan duramente, Señor. ¿Sabes? Te voy a mostrar por qué. Porque tú eras así para juzgar a los otros. Parecía sastre, le tenía las medidas todo así. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabe? Les voy a contar este testimonio. Había una hermanita que llegaba a la iglesia. Nosotros estábamos nuevos. Y llegaba a la casa de nosotros ella. Y bueno, ella todavía a veces nos escribe, ¿cierto? Nos habla. Y sabe usted que yo un día voy a una reunión y unas hermanas, un poquito, nivel social un poquito mejor, no rica, pero un poquito así más moderado, me empezaron a decir, oye, la gente, usted no, los pastores, me decían, y hablé con el pastor Marcos, que le enseñen cultura a la gente, porque mire, van a la iglesia y se sienten olores, me decían, son unas personas, y eran cristianas, hermano, y me empezaron a hablar de X personas, y yo las escuché, y yo sabía de quién estaban hablando. Y ella iba a nuestra casa casi todos los días, ¿te acuerdas? Y sabe usted que yo conocía toda su vida. Y cuando terminaban de hablar, le digo, ¿sabe? Yo sé la persona que ustedes me están hablando. ¿Y sabe dónde esa persona nació como resultado de una violación de su... ¿Cómo fue su abuelo? Era su abuelo y su papá. Tiene que hablar por Perdón, el padre violó a la hija y nació ella, así que era su abuelo y su padre. ¿Y dónde vivía ella? ¿Dónde había vivido, te acuerdas? Sí, debajo del puente. Del puente Marga, sí. En el estero. Bajo el estero, ahí bajo vivía. El estero. Y vivía en el estero, hermano, y llegaba a la iglesia. Entonces no sabía nada, ni siquiera de lavarse. Entonces, escuchar hablar así a las hermanas, yo les dije, yo conozco, ¿sabe que ella vivía en el estero? Y le empecé a hablar así a las hermanas. Y empezaron a mirarme, obviamente descubriéndose sus corazones. Pero imagínense que hay cientos de cristianos que a lo mejor nunca se darán cuenta de lo que están hablando y juzgando prematuramente. Hermanos, qué terrible. Nosotros no podemos caer en eso. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. No podemos ser como David, ¿cierto? Que dijo, ese hombre debe morir, dijo. Hablando de la historia que Natán el profeta le dijo a él. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú, le dijo David. Y él quedó así al descubierto. Todos en algún momento hemos hablado sin misericordia. ¿Eh? Todos hemos hablado sin misericordia. Por eso todos los días pidámosle a Dios que, ¿se acuerdan lo que nos enseña nuestro apóstol? Siempre, piedad de mí, Señor Jesús. Piedad de mí, cambia mi corazón. Porque no quiero llegar al juicio tuyo. Quiero llegar al juicio tuyo lavado, limpiado. Que tú realmente hayas visto mi corazón y me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Entonces tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Se acuerda cuando hablaba de los que serán entregados a los verdugos porque nunca perdonaron? ¿Te acuerdas? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que
que limpie nuestro corazón. Así que el uso de la lengua y el juzgar sin misericordia será uno de los juicios que pasaremos en uno solo. Sigamos, amor. El otro de los juicios que habrá será para juzgar nuestro servicio cristiano, conforme a lo que Dios nos dio, conforme a lo que de Él hemos recibido. Lucas 12, 47 al 48. Dice así, aquel siervo, Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Bueno, al Señor hay que servirlo bien. Y aquí dice, tú, siervo, sierva, que conociendo la voluntad de tu Señor no te preparaste, ni hiciste conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya, amén. Como decimos, ¿cierto? En uno de los tantos dichos, yo soy bien buena para los dichos. Dicen por ahí que no se puede pasar, o que me pasaron gato por liebre. Sí, entre nosotros nos podremos pasar gato por liebre, pero no al Señor. Él sabe lo que Él nos confió, Él sabe lo que Él nos reveló, Él sabe lo que nosotros comprendemos. De hecho, la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Así Dios nos dio capacidades, ¿cierto? Nos dio un llamado. Y hay mucha gente que tiene el llamado colgado en la pared, así como si fuera un diploma, y dice, no, si yo cuando tenía 15 años el Señor me llamó. Y ya tiene como 70 y nunca sirvió el Señor. Amén. Dice aquel que conociendo la voluntad de su Señor, ¿cierto? No se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su Señor, dice que recibirá muchos azotes. Amén. Porque Dios sabe cuánto Él nos confió. Y conforme a eso que Él nos confió, Él nos va a demandar. Amén. Es como si pusiéramos, ¿cierto?, en una carrera a una persona que tiene una debilidad en la rodilla y a otro que es atleta de por siempre. ¿A quién se espera que gane? ¿Al que tiene la debilidad en la rodilla o al que ha sido atleta por siempre? Obviamente al atleta, porque se supone que fue capacitado y está preparado. Bueno, así solo Dios y uno sabe cuál es la capacitación que Dios le ha dado, el llamado que uno tiene, porque uno se puede hacer el leso, ¿cierto? Pero uno sabe el llamado que tiene de parte del Señor. Y dice que si no nos preparamos ni hicimos conforme a ese llamado, recibiremos muchos azotes. Amén. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, dice que más se le pedirá. Amén. Y no podemos mirar al del lado porque dice que otro a lo mejor hizo lo mismo o a lo mejor no quiso prepararse, no sé. Pero dice que otro, sin conocer la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azote, dice que será azotado menos porque no conocía la voluntad de su Señor. Pero aquel que conociéndola, dice que será azotado mucho. Aleluya, tremendo conocer la voluntad del Señor. Me hacía recordar cuando, ¿te acuerdas? Tú también lo mencionabas la otra vez. Una vez estábamos con la iglesia acá y llegaban puros niños que venían de hogares sin padres, chicos que venían de droga y muchas cosas más. Y llegó una niña que tenía un llamado hermoso y sabía de teatro. Y dijo, yo pastor voy a juntar allá. Y empezó a juntar a los niños para el teatro. Entonces yo veía a los niños llegar al teatro contentos a aprender de teatro. Y ella, hermano, en un momento, no sé, cayó, dijo, no, ¿por qué? Dijo, no sé, cualquier cosa, empezó a buscar excusas. Y buscó una iglesia más grande, donde había un cuerpo de teatro más poderoso. Y me dijo, yo me voy a ir de esta iglesia porque, no sé, buscó muchas excusas. Y buscó un cuerpo más poderoso, una iglesia más grande, más antigua que nosotros, y que sí tenía un ministerio de teatro grande. Y ella tenía varios niños que venían. Y cuando se vino a despedir de mí, me dijo, bueno, yo no sé, me dijo, me voy, todo el asunto. Yo le dije, bueno, yo no puedo hacer nada al respecto, porque esto obviamente no es mi obra, es la obra del Señor. Me dijo, ¿y qué va a hacer con el teatro? Yo le dije, mira, yo te digo una cosa, yo no soy ni actor ni sé enseñar teatro. Eso no lo sé hacer. Yo sé tocar instrumentos y he formado varios músicos aquí en la iglesia, que hasta este día los tenemos, gracias a Dios aquí, pero yo no sé ni teatro. Y no miro y hasta este momento no conozco a nadie que sepa hacer teatro. Eso yo creo que va a quedar ahí y nadie
por ahora lo va a poder tomar. No es por producir culpa, pero le dije la verdad. Que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Bendiciones para ti. Y bueno, por supuesto que no pudimos seguir con el ministerio del teatro y ahí quedó el asunto. Cada uno, aquí esto no es obligado, la iglesia no es obligada, el servicio no es obligado, usted algún día hizo escuela dominical, algún día hizo... Hay muchos dones y talentos y parece que eso es lo que iba a hablar ahora la palabra. Mateo 25, 14 al 30. Vamos a leer. Este es un poquito largo, pero escúchalo bien. Dice, porque el reino de los cielos es es como un hombre que yéndose lejos llamó a los siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Dice cada uno conforme a su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste, hombre duro, dice, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria Aleluya. a Dios, aleluya, amén. Dios, como decía anteriormente, sabe muy bien cuánto talento, ¿cierto? Cuánta capacidad nos ha dado a cada uno, porque Él nos hizo. Él nos hizo y Él con un propósito también nos llamó a su reino. Y dice, conforme a su capacidad, le repartió a cada uno ciertas responsabilidades, ¿cierto? O ciertos talentos. Con el fin, no de que nos gloriemos, ¿cierto? No de que nos luzcamos, sino de que podamos trabajar en su obra y que nos multipliquemos en otros, ¿cierto? Y si otros salen aún con mejores talentos que nosotros, gloria a Dios, aleluya. Esa es la idea. Y si usted ganó 2 y el otro puede ganar 10, gloria a Dios, amén. Y si uno lo hacía al 20 y el discípulo o el que usted ganó lo hace al 50, maravilloso. La idea es que nosotros, según la capacidad que nosotros tenemos y los dones que Dios nos haya dado, los talentos que haya confiado a nosotros, trabajemos en ellos, ¿cierto? Y no seamos como aquel señor que escondió el talento. A lo mejor lo menospreció, a lo mejor dijo, tan poca cosa, el de allá lo llamaron a pastor, yo no quiero ser el que barre la iglesia. A lo mejor menospreció el talento y tenía un don de servicio de esos preciosos. Hay gente que tiene un don de servicio pero maravilloso y con un gozo que atienden a las personas. Aleluya, amén. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que repartió los talentos a cada uno. Amén. Y dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Amén. Y al que más se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces cada uno no debe nunca competir con el hermano del lado, ni con el talento del otro, y porque a él sí, porque a mí no, porque Dios nos ha confiado a cada uno un talento, ¿cierto? Y conforme a eso que Dios nos ha confiado, nosotros tenemos que ser fieles y trabajar en eso y multiplicarlo, porque un día estaremos solitos frente al tribunal de Cristo para rendir cuenta y no le podremos echar la culpa al pastor, es que mi marido, es que mi señora, es que mis hijos, no. Solitos estaremos ahí delante del Señor. Entonces nos conviene, si ya hemos perdido algunos
cuántos años, nos conviene ahora ya comenzar y llorar y decirle: perdóname, Señor, porque estuve como el hombre que enterró el talento, pero ahora, Señor, yo me levanto en el nombre de Jesucristo a tomar la mancera, ¿cierto?, del arado, a tomar este talento y quiero que se multiplique, Señor, en mi vida, y ya me dejo de mirar al de allá, mirar al de acá, o de escuchar al de allá o de escuchar al de acá. Amén. Nosotros muchas veces nos movemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas porque empezamos a mirar lo que otro está haciendo y a escuchar lo que otro está diciendo. Amén. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor. Aunque a mí me parezca maravilloso que otros canten como jilguerito, a mí el Señor no me llamó a cantar ni me dio voz para hacerlo, aunque me encanta. Pero no tengo ni voz ni Dios me llamó para eso. Entonces Jesús bendiga a Cristín de Clario y todas aquellas y aquellos que tienen una voz maravillosa. Yo tengo que hacer lo que el Señor me mandó a hacer a mí y no debo competir con otros tampoco, ni debo sentirme más, ni debo sentirme menos, porque cada uno va a rendir cuenta conforme a lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ni por más ni por menos. Amén. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Bien. Estamos viendo algunos juicios que vamos a tener que pasar nosotros delante del Señor. Vamos a ver cuán dadivosos fuimos en el reino del Señor. También seremos juzgados aún por nuestras dádivas. Pero ojo, no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de actitud de dadivosidad. ¿Se acuerda la viuda cuando Jesús la alabó, cuando llevó las 2 blancas? Y el Señor dijo: ella dio más que todos los ricos porque ha dado todo su sustento, todo lo que tiene. ¿Recuerda usted la ofrenda de Abel versus la ofrenda de Caín, por lo cual Caín mató a su hermano Abel en su soberbia? Hermano, Dios sí ve la dadivosidad que tenemos para el reino de nuestro Padre y con cuánto anhelo y cuánto deseo nosotros lo hacemos para la gloria del Señor. Pero hay un pequeño versículo, imagínense, muy corto tal vez, y es un puntito en todo lo que la Biblia habla con respecto a ser dadivoso. ¿Se acuerda? La Biblia dice: porque lo que el hombre sembrare, los que siembran escasamente segarán, y el que siembra abundantemente también cosechará. Cuán dadivosos fuimos al reino, también habrá un juicio con respecto a eso. ¿Cómo fue nuestra actitud para la obra de Dios y para el servicio para Dios? Y también con las personas también. Leamos Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y fíjese que está hablando de un vaso de agua fría solamente para un discípulo de Cristo. O sea, está hablando de alguien que, un hijo de Dios que está predicando el evangelio, dice un vaso de agua fría para un discípulo. Dice que le entregó un vaso de agua fría para un discípulo. Las oportunidades de servir y de amar pasan rápidamente. El dinero va y viene. El dinero no es algo que se quede en nosotros, hermanos. Por eso siempre en nosotros debe haber un corazón dadivoso, porque pasaremos delante de la presencia del Señor. Con cuánto anhelo nosotros esmerábamos nuestras dadivosidades o nuestras dádivas hacia el Señor. Increíble que todo esto se ve marcado en cuanto a la actitud de nuestro corazón. De vuelta tengo que mencionar un testimonio que nos pasó también en Villa Mar. ¿Te acuerdas que una vez tú juntabas para darle a las personas, para ayudar personas, para bendecir personas también, hacer esas canastas? Y ¿sabes? Una vez nos llegaron, y esto da vergüenza decirlo, pero llegó una bolsa con jabón. Con jabón. Perdón, no, con conchas de jabón. Sí. Las personas que lo regalaron pensaban que eran jabones. Y no eran las conchas de los jabones. Qué terrible. Las conchas de los jabones. ¿Jabones duros? Sí, pues la concha del jabón. Usted que ha usado jabón me entiende, ¿cierto? La concha del jabón, como no sé, 4, 6, 8 conchas de jabón venían en las supuestas primicias. Panties, con todos los puntos corridos. O sea... Sin comentario. Sin comentario. Amén. ¿Con qué corazón usted está dando las cosas? Es decir, vote lo mejor. Amado hermano, vote lo mejor. Pero si va a dar algo, que sea algo bueno, algo en buen estado, como para el Señor. Amén. Dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y la recompensa vendrá del Señor, porque es un discípulo del Señor. Amén. Entonces no riva la vasai. Sin contar... por ejemplo, si en algún momento ustedes vienen misioneros, no sé, o a veces a estos viajes que venían de Argentina, de otros lados, y el hermano decíamos, se puede llevar 2 hermanos a su casita, no todos pueden, pero si lo va a llevar el hermano
atiéndalo, no sé, de alguna manera procure recibir a los hermanos, ¿cierto? Como corresponde. Seamos dadivosos, bendigamos al Señor. Lo mismo sucede con lo que bendecimos a la obra de Dios. Hay personas que dan o damos en algún momento ya, según la ley, porque la ley nos dice que tenemos que hacer esto, hasta ahí nomás y nada más, y andamos con el miedo de dar. Algo que tenemos que aprender nosotros es que tenemos que ser liberales para dar, liberales para bendecir, hermano, liberales para... Y aquí dice un vaso de agua, no perderá su recompensa. ¿Cuántas personas bendicen la obra misionera? Pero ¿cuántas personas no están dispuestos a dar nada para la obra de Dios? Entonces, seamos dadivosos porque algún día estaremos delante del Señor y se verán nuestros corazones al descubierto delante de Dios. Recuerde usted que todas las cosas que compramos en la tierra, sin duda nada nos llevaremos. Pero hay cosas que son eternas. Hay cosas que quedan para siempre, que nunca dejarán de estar delante de nuestro Dios. Cada vez que bendecimos a alguien, cada vez que la obra de Dios es bendecida, cada vez que hemos apoyado un ministerio, cada vez que hemos dado para las misiones, damos gracias al Señor por apoyar las misiones, todavía lo seguimos haciendo, gracias a Dios por eso. Hagámoslo, el Señor es bueno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo que hemos dejado por servir a Jesús en la tierra será devuelto y recompensado también en el cielo. Mateo 19, 27 al 30. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Amén. Nuestro galardón lo estamos nosotros mandando desde ya. Amén. Y será aprobado por el fuego. Amén. Nosotros estamos mandando, dijo el Señor que Él había ido a preparar un lugar para nosotros. Dijo: en la casa de mi Padre muchos lugares hay, ¿cierto? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Sabe con qué Él está preparando ese lugar para usted y para mí? Con los materiales que nosotros estamos enviando. Amén. Estamos enviando oro, plata, hojarasca, heno, ¿cierto? Con eso el Señor está preparando nuestra morada. Y dice que todo lo que nosotros hubiésemos dejado por el servicio al Señor, ¿cierto?, está siendo enviado como buenos materiales allá al cielo para preparar nuestra morada. Y allá recibiremos, dice, 100 veces más si hubiésemos dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice que además heredaremos la vida eterna. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que no se canse usted ni se desanime, ¿cierto? Si usted dice: pucha, pero yo nomás me esfuerzo, yo nomás dejo a mi familia por ir al culto, o me paro de la mesa porque están tomando once y me paro de la mesa porque me toca conectarme en la casa iglesia online o en el culto online, ¿cierto? No. Sepa usted que va a recibir recompensa si lo hace por el servicio del Señor, porque dice que no hay ninguno que lo haya hecho que no reciba 100 veces más y que herede además la vida eterna. Nuestro galardón nosotros lo estamos enviando y será aprobado por fuego. Nuestro galardón nosotros lo estamos enviando. Vamos a leer 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada... Será probada. Perdón, me equivoqué ya. Sí, Ana. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a aclarar esta palabra, es súper importante.
Aquí tenemos, si Patricio puede retroceder lo que estamos hablando, vamos a ver el versículo, vamos a leerlo todo de nuevo. Del 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí hablamos de la salvación. El 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, guárdese esos tres materiales, madera, heno o hojarasca, que son materiales más delgados de madera, ¿cierto? La obra de cada uno se hará manifiesta y el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo como por el fuego. Mire, hermano, cuando decimos, o decía el título, que cada uno está enviando los materiales, significa que Dios está edificando tu galardón según lo que tú estás realizando. Un pastor que se llama Darío Sara lo explicaba de la siguiente manera. Decía, un dueño de una constructora y llamó a su hijo y le dijo, hijo, hazte la mejor casa que puedas y quiero que la hagas bien porque somos una gran empresa y ocupa los mejores materiales. Entonces el hijo era bien pillo y empezó a hacer la casa, la empezó a construir, en vez de poner fierro grueso, puso fierro más delgado, le echó menos cemento, empezó a usar materiales viejos y se quedó con todo el dinero sobrante. Lo hizo mal, de mala manera. Llegó donde el papá le dijo, hijo, ¿hiciste la casa que te mandé a hacer para ese cliente acá? Y le dijo, sí, papá, la hice. ¿Y cómo la hiciste? Bien, la hice excelente, le dijo, con los mejores materiales. Bien, hijo, le dijo, porque esa casa es la que te voy a regalar para tu casamiento, le dijo. ¿Quién estaba perdiendo más? ¿El papá o el hijo? El hijo. Nosotros, hermano, todo lo que hacemos estamos enviando materiales. En el versículo 12 dice, oro, plata, piedras preciosas. Hay tres materiales que estamos enviando que van a ser probados por el fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas pasan el fuego. ¿Qué es oro? ¿Qué es plata y piedras preciosas? Son cuando tú haces cosas bien hechas para el Señor. Si vas a una vigilia y tienes la posibilidad, ojo, no estamos hablando de legalismo, tienes la posibilidad de quedarte en una vigilia. Hoy en día no hemos tenido vigilia hace mucho tiempo, ninguna prácticamente de las iglesias cristianas. Pero si te toca la oportunidad de quedarte en una vigilia, si vas a un adiestramiento, si vas a una reunión, hermano, si estás adorando a Dios, envía oro, envía plata, envía piedras preciosas. Si tú eres dadivoso para el Señor, cuando estás preparando para Dios algo, envía plata, envía oro, envía piedras preciosas, porque dice que el fuego la probará. Tú mismo estás enviando los materiales arriba. Dice, si alguno edificare sobre oro, plata, piedras preciosas, pero hay tres materiales más, madera, heno y hojarasca, la charlata que le decíamos antiguamente, esa madera que es la corteza de los árboles. Dice que el fuego la probará en el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, verso 13, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Hermano, Dios probará lo que estamos haciendo. Lamentablemente muchas obras de las que nosotros hemos hecho se quemarán, porque no fueron hechas como debían ser hechas, con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice 1 Corintios 16, 14. Y además dice aquí, hermano, que si permaneciera en el verso 14 la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si pasa el fuego, y pasa el fuego la obra que estamos enviando, dice que va a recibir recompensa. Qué buen, que el Señor, qué sabio para probar. Ahí va a poner la obra que tú hiciste. Y ni siquiera tirémosle fuego, a ver si sale bien esto. Si no quedó nada, solo te conservas con la salvación, porque al final lo dice que él mismo será salvo. Pero dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿ves? Se da cuenta que no estamos hablando de salvación, aunque así como por fuego. Entonces, hermano amado, no sé tú en tu vida personal cómo lo estás haciendo, si realmente te estás entregando a Dios de corazón o lo estás haciendo de una manera liviana. No sé
No sé si estás priorizando las cosas particulares tuyas por sobre las del Señor. No sé si te estás esforzando realmente en hacer bien las cosas. Cuánto ahínco le pones a cada cosa que estás haciendo para el Señor. Pero lo que sí podemos quedar claro, según la enseñanza que hemos estudiado esta noche, que habrá un tribunal. Ahora, si esto fuera una historia de Hollywood o algo así como mentiroso, bueno, yo te diría, bueno, no lo creas. Pero en realidad esto será algo real. Estaremos delante de nuestro Señor. Estaremos delante de Él. Los que hemos sentido su presencia, los que hemos sido cambiados por Dios, nadie nos puede decir a nosotros que Dios no es real, que Dios no existe, que Dios no es verdadero. Nadie nos puede a nosotros decir eso. Yo creo que habrá un tribunal. Yo no sé si tú le pides a Dios cambiar en esta tierra o le pides a Dios llegar al cielo así, a capela. Yo prefiero pedirle a Dios que me cambie en esta tierra. Si has hecho algo de mala manera, si a lo mejor hoy día mismo estás debatiendo si doy esto o no lo doy, si a lo mejor estás debatiendo en tu corazón si perdonas o no perdonas, si te humillas o no te humillas, mira, mejor es humillarse. Mejor es humillarse ante la presencia de Dios y ante las personas. Muchas veces podemos sufrir humillaciones por ser hijos de Dios. No te preocupes por eso. Preocúpate que algún día estarás delante del Señor. Muchos a lo mejor dejan de hacer cosas malas. Hemos visto a personas que han dejado de traficar, de robar, de hacer cosas malas para seguir a Jesús. No te preocupes, no te preocupes. Y también hemos visto casos de personas que hacen todo para ser vistos. Dijo el Señor, ya tienen su recompensa, ¿o no? Cuando ores, cuando hagas ayuno y muchas cosas más, dijo, no lo hagas para ser visto porque ya tendrás tu recompensa. Pero sin embargo, cuando lleguemos al reino de Dios, ahí habrá recompensa de lo que Dios ve en lo secreto. Así que, hermanos amados, Dios nos pille enviando oro, plata, piedras preciosas. Y no madera, heno y hojarasca. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga, nos prospere. Y pudimos hablar de algunos juicios, bueno, hay muchas cosas más que tendremos que estar viviendo, pero en el centro de todo es que lo hagamos bien. Que sirvamos a Dios dentro de nuestras limitadas fuerzas que tenemos, porque no somos grandes ni somos nobles. Y qué lindo cuando vemos a alguien que no sabe nada y aprende y puede hacer cositas lindas para el Señor. Este tema es maravilloso. Se los encomendamos a ustedes. Quisimos tomarlo esta noche. Les invito a que lo crean, a que lo creamos. Amén. Y que cada vez que ese hermanito te llama, cada vez que esa persona te necesita, lo hagamos de corazón para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. ¿Quiere hacer usted la oración, amor? Gloria a Dios. Padre hermoso, Padre maravilloso, te alabamos, te adoramos, amén, te glorificamos, Señor. Te pedimos, Señor, la ayuda sobrenatural de tu Santo Espíritu, Dios mío, para poder servirte con todo el corazón, Señor, con toda nuestra fuerza, conforme a la capacidad que tú has repartido a cada uno de nosotros, conforme a la fe que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón, nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, queremos llegar a ese lugar, Señor, con lo menos que podamos, Señor, para avergonzarnos allí, Señor, que podamos llegar allí a ese lugar, papito hermoso, y escuchar tu voz que nos diga, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Padre, gracias porque tú nos escogiste a nosotros, Señor, a nosotros, que no somos nobles, que no somos sabios, que no somos fuertes, Señor. Tú nos escogiste, Señor, y a pesar de todo, tú nos ayudas y nos capacitas. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a cada uno de nosotros, los que ministramos, los que servimos, Señor, que no lo hagamos por ganancia deshonesta, que no lo hagamos como enseñoreándonos de la grey, que no lo hagamos quejándonos, Señor, sino que lo hagamos con gozo, Señor, sabiendo que de ti recibiremos esa corona de gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo, levante usted al que ha caído, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, levante usted, traiga a aquel que se ha desviado, Señor. En el nombre de Jesucristo, aquel que tal vez se cansó, aquel que miró al lado, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, danos esa oportunidad una vez más de ponernos a cuenta, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Gracias. Muchas gracias, papito hermoso, que podamos enviar oro, plata y piedras preciosas, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.